Bienvenidos a Conexiones Profesionales de la comunidad del inversionista inmobiliario de IDEX, en donde platicaremos con los verdaderos expertos del sector inmobiliario y finanzas personales. A la mayoría de las personas nos gusta hacer inversiones. Desgraciadamente, las personas que pueden hacerlo se dedican a cualquier otra cosa. Lo más probable es que sean profesionistas que tienen que continuar dedicándose a su empleo para seguir generando ingresos, y por ello no siempre tienen el tiempo para ellos mismos o para dedicárselo a su familia. Aquí es donde entra Alex Díaz, un profesional con más de 12 años de experiencia en alquiler vacacional y tradicional. Alex es agente y dueño de su propia agencia de bienes raíces con propiedades en Puerto Vallarta y Guadalajara. Él es experto en la administración de inmuebles. Bienvenido, Alex, qué placer que nos acompañes. Si te parece, comenzamos con las preguntas. Primero que nada, me encantaría que nos platicaras cómo inició tu carrera en el sector inmobiliario. Sí, mira, es muy chistoso porque mi carrera es en ingeniería eléctrica y en computación. Yo estudié en la Universidad de Texas, me fui de 18 años de aquí de México. Al terminar mi carrera en el 2005, pues me encuentro ya con una recesión, con una economía empezándose a desacelerar. Yo no comprendía lo que estaba pasando en ese momento, tenía escasos 25 años, no sabía qué era lo que estaba pasando. Después de ver que no lograba encontrar trabajo en Texas, en el estado de Texas, decido moverme a Los Ángeles. En Los Ángeles duró otros 5 años y finalmente pues estalla la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que fue un fenómeno en el cual pues mucha gente perdió propiedades en ese mercado en específico, en Estados Unidos, en California, en Florida. Obviamente porque los apalancamientos son demasiado agresivos, son demasiado, las propiedades o las compras son demasiado apalancadas financieramente. Esto quiere decir que había mucha gente que ni siquiera reunía los requisitos para comprar propiedades y finalmente, al no poder pagar sus hipotecas, pues perdieron sus propiedades. Cuando el mercado se detiene, se empieza a desacelerar y ya empezamos a ver la razón del problema, yo decido tomar también un descanso de mi trabajo profesional y me regreso a Puerto Vallarta. Me regreso a Puerto Vallarta a tomarme 6 meses de descanso, a pensar si me regresaba a hacer una maestría a Estados Unidos o qué iba a hacer de mi vida, porque simplemente tuve que tomar un espacio de introspección. Me descansaron de mi trabajo, así como descansaron a miles y miles y miles de personas, y tenía que replantearme. Estando en Puerto Vallarta, un amigo de la infancia me contacta para ayudarle a encontrar una propiedad. Él quería hacer una inversión en Puerto Vallarta y me empieza a preguntar de las ubicaciones. ¿Qué ubicación te parece perfecta? ¿Qué ubicación crees que pueda ser la idónea para el tipo de inversión que quiero hacer? Yo pues totalmente ajeno al mercado inmobiliario, empiezo a contactar amigos, a otros conocidos, y así fue como poco a poco me empiezo a meter en este ramo. Empecé en ventas, empecé en preventas de desarrollos. Por eso es por lo que le tengo tanto cariño, ¿no? a los desarrollos en preventa. Lo entiendo perfectamente desde principio a fin. Ya posteriormente, con los años, me hice inversionista. Poco a poco empecé a crecer mi cartera de inventario, y después de lograr encontrarle a ese amigo la propiedad que él buscaba, pues me pidió que se la administrara. Yo no sabía absolutamente nada, que se la administrara, que se la rentara, y en ese mismo edificio fui captando otros dueños que me pedían pues lo mismo, por ese problema que tenían, que ellos vivían fuera o no tenían el tiempo para hacerlo, y pues yo estaba ahí prácticamente sin hacer nada, ¿no? Entonces fue un accidente muy pues muy bueno para mí, el poder encontrar esta profesión que en Estados Unidos y en Europa existe de manera profesional. Allá hay cursos, hay escuelas, hay asociaciones que frente al gobierno forman un balance en cuanto a legislaciones que se hacen para no afectar a las áreas o con que desarrolladores no terminen siendo tan invasivos, por ejemplo, en una colonia. Entonces se busca tener un balance y pues ya tenemos 12 años en esto, en algo que pasó
como un accidente, ¿no? Literalmente, por algo fortuito. 12 años es mucho tiempo y mucha experiencia, Alex. Además, se nota que tu trabajo te apasiona muchísimo. ¿Qué sentimiento te genera el poder ayudar a la gente? Es un sentimiento muy gratificante, y no nada más eso, sino que, créeme, he estado buscando yo siempre formas de invertir, he estado buscando yo siempre formas de diversificarme, y hoy por hoy en México no existe mejor forma de inversión que comprar departamentos en preventa inmobiliarios. Es la forma más sencilla, es la forma más segura, y al final del día es algo que pues lo veníamos comentando, no existe una escuela, ¿no? A veces muchos inversionistas, como por ejemplo yo, pues no lo venía heredando de mis padres, no lo venía aprendiendo, sino que poco a poco, por azares del destino, lo empieza uno a aprender con prueba y error, y es muy gratificante poder ayudar porque pueden cometer los mismos errores, ¿no?, que uno cometió, o miedos que tenía uno al empezar. Entonces es como tomarlos de la mano, irlos llevando poco a poco y abrirles el panorama, ¿no? Al final ellos son los que tienen que tomar las decisiones, porque si bien tratamos de ponernos en sus zapatos, ellos son los únicos que pueden tomar la decisión, pero ponerle las cartas sobre la mesa o cosas que no tenían en mente que podían hacer con sus propiedades es muy gratificante, y es un sentimiento muy que te llena mucho como persona, ¿no? Y también descubres y conectas con gente en diferentes partes del mundo, y es algo que al final del día le da mucho sentido a tu vida. Oye, Alex, aquí en México no es muy común encontrar a personas como tú que se dediquen 100% a esto. ¿Estoy en lo correcto? ¿A qué crees que se deba? Pues mira, es como todo. Son profesiones que poco a poco van a empezar a ver la necesidad de profesionalizarse, pero profesionalizarse en forma, con temas legislativos. Hemos estado trabajando al lado de AMPI también, aquí en Guadalajara, en Cancún, en diferentes regiones, en Puerto Vallarta también, para tratar de profesionalizar, porque existe mucho agente de ventas que quiere brincar o tratar de hacer también el property management o la administración y las rentas vacacionales, pero carece de todas las herramientas. Y ahí es donde a veces, como decimos nosotros en la industria, se llenan con demasiadas cosas en las manos o demasiadas cosas en su platillo, en su plato, y no pueden con tanto, porque no tienen la capacitación, porque es relativamente fácil entrar, pero es relativamente fácil cometer errores también. Entonces sí debe de haber un intento por parte de profesionales de la industria en tratar de brindar más cursos, brindar más capacitaciones. En verdad, lo que ustedes están haciendo de ponerles estas herramientas a los inversionistas, a sus clientes, es algo que muy pocos desarrolladores hacen, o inclusive piensan en hacer. Simplemente quieren venderlos, están las unidades y ya es su bronca. Pero al darle la vuelta a ese ciclo y no dejarlo terminar, y seguir llevando al inversionista de la mano una vez que le entregas el departamento y le sigues dando las herramientas para que lo siga rentando, lo sigues atrayendo. Entonces ese ciclo no termina, pero no lo dejas solo. A veces normalmente lo dejabas solo, le dejabas tu unidad y ya réntalo tú por tu cuenta. Muchos lograban rentarlos, lograban generar buenos rendimientos, o rendimientos normales, conservadores, pero ya con esas herramientas ya pueden aspirar a mucho más y a seguir teniendo a esos inversionistas para comprar en otros proyectos a futuro. Hemos trabajado, por ejemplo, con desarrolladores en los que ya ni siquiera necesitan salir a preventa. O sea, ya con la misma cartera de cliente venden sus condominios. Y eso sería pues el santo grial, ¿no? Eso sería la situación o el escenario idóneo para cualquier desarrollador, tener ya vendido el proyecto, inclusive antes de salir, ¿no? Entonces, ojalá que podamos hacer eso con ustedes. No lo veo muy lejos, porque tienen un buen producto, tienen un muy buen equipo, y simplemente pues venimos a tratar de abonar a lo que ya tienen ustedes, ¿no? De acuerdo, este empleo debería profesionalizarse, porque, ¿sabes qué, Alex? Allá afuera también hay muchas personas que dicen ser profesionales en esto y la verdad es que no están preparados. Como inversionista, ¿cuál sería el peor escenario si quisiera rentar mi propiedad y la persona que me está apoyando no está bien capacitada para hacerlo?
hemos tenido tantas historias a lo largo de la carrera. Pues en 12 años se ha acumulado un acervo muy que ya pesa, ¿no? En cuanto a las experiencias. A nosotros nos ha pasado pues de todo. Nos ha pasado que el huésped o la persona que está rentando la propiedad del inquilino pues simplemente se muere en el departamento, ¿no? Eso no, la gran mayoría, si es que el 95% de los agentes o de los administradores no prevén, simplemente no están preparados para eso, para poder liberar la propiedad jurídicamente. Si hay violencia en muerte también, cómo salvaguardar el inmueble para el dueño de la propiedad. Eso es algo que se nos da mucho en Puerto Vallarta, porque en Puerto Vallarta nos llega mucho cliente a lo que les llamamos pues las aves migratorias, ¿no? Todos los canadienses, todos los americanos que ya llegan, que son el baby boomer, que son gente de arriba de 70 años, que prácticamente pues llegan con problemas de salud, y muchos de ellos inclusive deciden o eligen Puerto Vallarta como su último destino, ya para no regresar. Entonces hay mucho cliente que al final del día pasa sus últimos momentos en Puerto Vallarta y tienen muerte natural, pero también hay unos que no tienen muerte natural. Entonces a veces se ve la propiedad atada jurídicamente en un conflicto, y hay que saber cómo deslindarlo y cómo salvaguardar los intereses. También nos ha pasado que por falta, todo esto es importante saber, cuando uno renta la propiedad, tenemos la tarea de averiguar qué tipo de cliente tenemos nosotros y tener el filtro necesario para saber, es un cliente que está bajo medicamento, ¿sí? Ahí es un cliente que tiene, por ejemplo, un veterano de guerra que normalmente siguen tomando no antibióticos, sino medicamento, y esos medicamentos pueden lograr alteraciones psicológicas que la están tratando, pero pueden tener algún otro tipo de desenlace cuando se mezcla con alcohol, por ejemplo, y el comportamiento puede ser muy volátil. Entonces, a la hora de estar entrevistando al cliente, de tomarse, de llenar su papeleo, de ver si tiene la solvencia económica, pues es saber cuál es su historial, ¿no? Médico. Inclusive hay preguntas que les hacemos. Todo eso nos ayuda a saber y a tener números de contacto de emergencia en caso de algo que llegue a pasar. También hemos tenido, por ejemplo, situaciones, y no me van a dejar mentir, aquí, por ejemplo, en Guadalajara, en otras partes, donde se renta la propiedad y terminan haciendo cosas ilegales en la propiedad. En Puerto Vallarta, pues tenemos gente de todo tipo, ¿no? Llega gente a descansar pacíficamente, pero hay gente que llega a hacer otro tipo de actividades, donde inclusive llegan a tener armas o llegan a montar laboratorios en las unidades. Todo eso pues desenlaza en extinción de dominio, inclusive llegar a perder la propiedad. Si el agente o el administrador de propiedades no tiene la experiencia y la capacitación para hacer un buen estudio antes de rentar, es una moneda al aire, ¿no? Es una moneda al aire lo que te puede pasar. Vamos a nombrar, por ejemplo, escenarios donde te dejan de pagar y no se quieren salir también. Entonces tienes que tener herramientas para tú lograr que el huésped tenga una buena estadía, pero también tener una puerta de salida que sea A, B o C en caso de que se llegue a dar. Entonces, pues sí, en estos 12 años sí nos ha pasado de todo. Hemos logrado pues salir avantes, pero sí nos hemos visto en situaciones donde a simple vista la persona que menos dudas te da, por así decirles, resulta ser la más problemática. Pues ahora en día ya vemos que mucha gente padece de trastornos psicológicos y está medicado, y a la hora de mezclar eso con otras drogas, con alcohol, con demasiada cafeína, se vuelve una persona muy volátil. Y le digo, exactamente, y muchos agentes, muchos administradores de propiedades no están preparados para afrontar esa situación y tratar de en lugar de que siga escalando, pues de escalar esa situación y tratar de evitar que detone. O sea, literal estás trabajando con una bomba y estás tratando de desactivarla. Qué impresión, Alex, todo lo que puede pasar y que no lo teníamos en el radar. En tu caso, Alex, con tu empresa, ¿están preparados legalmente para afrontar una situación de este tipo?
Sí, tenemos un equipo de consultoría que nos da, no lo tenemos interno, lo tenemos externo, que nos ayuda con contratos, nos ayuda con trámites, inclusive para extranjeros, porque cuando hay extranjeros se tiene que notificar al consulado, el consulado tiene que intervenir con las autoridades competentes, pero siempre tenemos un abogado de cabecera que nos está ayudando y asesorando con ese tema para poder trabajar con las autoridades, porque todo tiene que ser de las manos de las autoridades, pero siempre nos va poniendo las opciones que podemos manejar. Sí, pero es muy importante que tengan un equipo jurídico atrás. Todo eso se arroja al final del descubrimiento, nosotros le llamamos descubrimiento del cliente, que es cuando ya tenemos todo el archivo, desde puede pagar o no puede pagar, qué tipo de evaluaciones tiene, también es muy importante, la edad es muy importante. Tú cuando tienes un perfil de cliente en una propiedad y llega alguien que no da en ese perfil, que no encaja en ese perfil, ya son focos rojos. Son focos rojos por muchas razones. Entonces, cada propiedad tiene un perfil y ese es el perfil que damos nosotros a nuestros agentes. Si hay alguien que no encaja, tiene que ser revisado por otro asesor con más experiencia para determinar e investigar un poco más la razón por la que se está quedando, qué piensa hacer, qué tipo de estilo de vida va a tener él o busca tener en Puerto Vallarta, por ejemplo, o en el departamento o en la ubicación. Nosotros, y así como ustedes, en cada edificio ideamos un estilo de vida o un tipo de profesión, o a qué se dedican nuestros clientes, o qué perfil socioeconómico tienen, inclusive qué género. ¿Sí me explico? Todo eso, y cuando empiezan a cambiar un poco, bueno, son focos rojos que se tienen que revisar. Y retomando un poco el tema de la renta, Alex, tanto tradicional como por plataforma como Airbnb o VRBO, por mencionar algunas, ¿cuál es mejor? ¿Existe alguna ventaja sobre otra? Mira, al final, cada propiedad va a tener una estrategia, nosotros le llamamos una estrategia híbrida, porque cada propiedad va a responder diferente en diferentes tiempos del año. Si hay una propiedad que sabemos que la ubicación nos da o nos va a dar una tasa de ocupación y funciona para meterla en una plataforma, vamos a hablar de ese ejemplo, nosotros estamos muy cómodos trabajando con Airbnb. Airbnb, por el tema de seguros, hay mucha gente que le da mucho miedo lo que va a dar. Es mi patrimonio, me costó 3 años de preventa pagar esta propiedad, o me embarqué con un crédito a 30 años. Entonces, este es mi bebé, literal, es mi bebé. A veces tenemos dueños que ni siquiera quieren que usen ciertas partes de las propiedades porque se desgastan, por ejemplo. Entonces, bueno, una vez que entra uno como inversionista, sabemos que la propiedad se va a rentar, va a tener un desgaste, y va a tener que reemplazarse cosas. Esos son costos de operación. Entonces, una vez que determinamos eso, Airbnb nos facilita seguros hasta por $1 millón, ¿sí? En caso de robo, en caso de daño, en caso de muerte, también tienen un seguro ellos. VRBO también nos está dando ese tipo de seguros. El pionero fue Airbnb. VRBO ya espejeó esa misma estrategia. Y también viene Booking.com, que son también plataformas que están tratando de igualar para tener su cuota de mercado y ser competitivos. Entonces, yo siempre recomiendo que se utilicen las 3 plataformas dependiendo de la ubicación, porque al final cada plataforma tiene diferente presencia en línea. Puede que Airbnb funcione muy bien, por ejemplo, en este edificio de Brasilia, porque está en un área en específico, pero puede que VRBO también nos pueda dar una buena rentabilidad, y puede que Booking.com venga muy agresivo en esta área y nos dé una rentabilidad todavía mayor. Entonces siempre salimos con esa tercia y empezamos a monitorear. Todo se tiene que monitorear, como lo explicábamos ayer. Es como un mercado de valores, ¿no? O sea, todos los días tenemos software y tenemos herramientas para medir día a día la ocupación y la oferta. Y así es como tenemos que irlos manejando. Por eso es necesario que esté un profesional atrás del timón, con el dueño a un lado, y también nosotros fungimos como asesores y como maestros, porque los vamos enseñando, y al final muchos de ellos retoman porque sí quieren hacerlo, porque quieren ser más activos, porque ya se retiraron probablemente de su negocio y tienen más tiempo, y ellos puedan volver a tomar las riendas de su propiedad en cualquier momento. Ese es el escenario idóneo
de un inversionista que quiere ser más activo en la operación de su propiedad, ¿no? Y para utilizar estas plataformas, ¿en qué tipo de destino nos recomiendas hacer una inversión? Tal vez para rentas de corto plazo sea más conveniente en un destino turístico. Depende mucho precisamente del viajero, ¿no? Históricamente, y esto ha sido tópicos o de debate en diferentes conferencias que hemos dado, obviamente hemos visto que los destinos de playa, por tener la habilidad de captar un cliente que paga en dólares, los rendimientos tienden a ser más altos, mucho más altos en cuanto a apreciación de la propiedad y en cuanto a retorno de inversión anual. Pero por eso mismo también se saturan muy rápido. Vemos un Playa del Carmen que ya no cabe ni un alfiler. O sea, ya no cabe ni un alfiler, y Playa del Carmen es relativamente un destino que no tiene más de 25 años. O sea, es un destino que es un claro ejemplo de lo que no se debe de hacer en un destino de playa. Son torres y torres y torres y torres y torres, de tal manera que ya existe demasiado inventario y las propiedades están a precios ridículamente bajos, ¿no? Todo eso obviamente va de acuerdo a la estrategia de inversión, tratar de entrar obviamente en el momento adecuado, pero tenemos propiedades por ejemplo, en Ciudad de México, tenemos propiedades en la Americana que son extremadamente rentables, que son extremadamente buenas para el retorno de inversión. Todo depende del tipo de unidad y el tipo de huésped que vas a tener. Pero de que son rentables, son rentables. Históricamente, los destinos de playa ofrecen rendimientos mucho más altos, rentas mucho más altas, apreciación más alta, pero también depende mucho de lo que el inversionista vaya a hacer. Lo comentábamos hace ratito. Cada inversionista tiene un perfil. Tenemos, por ejemplo, al señor Carlos, que quiere comprar la propiedad, pero quiere utilizarla también y quiere rentarla en Airbnb, porque él vive, vamos a decir que vive en Michoacán, y él viene cada fin de semana a Guadalajara, pero el resto de la semana no lo renta, entonces quiere buscar a alguien que lo rente. Puedes tener inversionistas que dicen, yo tengo mi propiedad, yo vivo aquí en Guadalajara, yo no necesito ayuda, lo quiero hacer yo, y la propiedad está totalmente disponible 365 días del año. Hay dueños que es una combinación de los dos, ¿sí? Que quieren bloquear el calendario para usarlo por 3 meses, por así decirlo, porque vienen a hacer un curso y el resto está disponible. Entonces la propiedad no nada más se puede rentar por 3 noches o por noche, se puede rentar por meses. Y ahí es donde entra una estrategia híbrida, pero todo esto va atado del perfil del dueño. ¿Qué es lo que el dueño quiere hacer con la propiedad? Y ahí es donde se diseña la estrategia. Y en este negocio, ¿qué tanto están funcionando las modalidades lock-off y suites? A mí se me hace un diseño de entrada muy acertado. Me gusta mucho el tema de tener... O sea, al final del día, el huésped va a llegar y va a tratar de tener un lifestyle, o va a tratar de tener un estilo de vida durante su estadía en la propiedad, ¿no? Eso quiere decir que ya sea que se vaya de compras, que venga a un congreso, que venga a degustar la comida que ofrece Guadalajara. Entonces, el tema de estar tan cerca a una oferta que tienes tanto compras como buena comida, que es, por ejemplo, la Colonia Americana, que es un foco de turismo. Se me hace la ubicación muy interesante. Ya tienes 2 hoteles grandes, tienes el Riu. O sea, ellos ya hicieron su estudio de mercado hace años. Tienes, creo que es el Holiday Inn, ¿sí? Entonces, tú vas a empezar a ofrecer, creo que son 210 departamentos, 240. Vas a ofrecer alrededor de 200 departamentos con amenidades superiores, con cocinas, con cuartos de lavado que los hoteles no ofrecen, ¿sí? Y les vas a dar, con el modelo loco, les vas a dar la posibilidad de tener 2 departamentos en uno. De tal manera que tú puedes rentar el primer cuarto y el segundo cuarto también, dependiendo de las necesidades de la gente, ¿sí? Si por ejemplo Vista Bosque va a tener un servicio abajo o restaurantes abajo, bueno, entonces cierras el círculo porque ya no tienes que cocinar si no quieres. Si te quedas 2 noches, pides de abajo, puedes hacer uso del gimnasio, puedes hacer uso de las instalaciones y tienes tu forma de cerrar ese lifestyle, por así decirlo, y de satisfacer tus necesidades ahí. O puedes elegir
a unos minutos estar en Americana o en cualquier otro lugar. Se me hace una ubicación privilegiada, se me hace un proyecto muy interesante que no van a tener problema para venderlo, al contrario, me imagino que ya tienen lista de espera y ojalá que puedan concretar algunos otros desarrollos también de ese tipo, porque sí le veo mucha rentabilidad, mucha rentabilidad. Eso les va a servir muchísimo, no nada más a sus inversionistas que ya tienen en su cartera, sino a los inversionistas foráneos. Gente que viene de Puerto Vallarta seguido, gente que viene de Michoacán seguido, de Aguascalientes, de los estados afuera que tienen que venir a Guadalajara por trabajo, por asuntos médicos, por diferentes situaciones, porque ya pueden tener una casa y la pueden rentar. Se pueden tener un lugar para quedarse. Entonces es muy interesante que empiecen a hacer campañas alrededor para empezar a sondear ese tipo de inversionista. Yo creo que pueden jalar mucho inversionista nuevo fuera de aquí con ese concepto. Para finalizar, Alex, y como conclusión a nuestra charla, como experto en el tema inmobiliario, ¿qué nos recomiendas? ¿Comprar en preventa, venta tradicional? ¿Qué es lo mejor para después poder aplicar el modelo de renta? Si yo lo que hago personalmente, yo trato de diversificarme y yo tengo propiedades que siempre compro en preventa. ¿Por qué en preventa? Porque te estás apalancando del financiamiento directo del desarrollador. No tienes que utilizar una hipoteca, no tienes que involucrar a un banco, no tienes que pagar comisiones o intereses altos. Si no logras pagar la propiedad en el tiempo que tienes de preventa, por eso es muy importante las primeras etapas de la preventa. Por eso es muy importante estar trabajando con el agente o con el asesor que te esté ofreciendo los proyectos para entrar al principio. Es como surfear. Si tú vas a tratar de surfear una ola, tú te vas a meter desde antes de que la ola vaya a reventar. En cuanto a la visualizas, tú ya estás adentro y estás preparado y estás empezando a adelantarte la ola para agarrarla y poder surfearla lo más que puedas y salirte antes de que reviente. Es exactamente el mismo ejemplo con la preventa. Tienes que entrar desde el principio, aprovechar los mejores precios, empezar a subir la apreciación o el valor del departamento, de tal manera que cuando te entreguen ya vale 15, 20, 25, incluso hasta un 30% dependiendo de la zona, dependiendo de los proyectos alrededor. Rentarlo en plataformas, para mí, porque me gusta utilizarlos o me gusta intercambiarlos. Es decir, yo le presto ese departamento a una persona que venga de Chicago a visitar a su familia aquí en Guadalajara y yo voy y me quedo en esa propiedad. ¿Sí me explico? Entonces ese es el modelo que me gusta mucho a mí. Si yo veo que la ubicación, yo compré, segundo ejemplo, compré la propiedad en preventa y veo que la ubicación me da solamente para largo plazo, y eso es ya traté el tema de temas vacacionales y no me dio el rendimiento, lo convierto en lo hago renta a largo plazo. ¿Por qué? Porque al final me tiene que dar un rendimiento que yo necesito para poder seguir haciéndome de propiedades. Entonces va a depender mucho, pero en lo personal esa es la forma como me gusta a mí. Comprar en preventa desde el principio y ponerlo en Airbnb para poderlo utilizar, para poderlo gozar, porque es una propiedad nueva. Entonces, de que lo estrene yo a que lo estrene un huésped, pues lo estrenamos juntos, ¿sabes? Lo estrenamos al mismo tiempo y ya cuando tenga 2, 3 años o 5 años, bueno, decido vender o transferirlo y utilizar ese dinero para comprar otra propiedad o 2 propiedades. Y ahí te vas llevando la bolita para seguir comprando más. Alex, ha sido una plática muy amena, pero sobre todo muy provechosa, tanto para nosotros como para la comunidad del inversionista inmobiliario que nos escucha. ¿Dónde podemos encontrarte para seguir informándonos sobre este valiosísimo tema como lo es el modelo de negocio de renta tradicional y corto plazo? Nos pueden encontrar en YouTube, que tenemos rentaemprendedores.com. Luego les vamos a pedir que nos pasen la entrevista para poderla subir. Y también tenemos un podcast, Renta Emprendedores, nos pueden encontrar en Spotify. Y seguido estamos yendo a Guadalajara a dar conferencias y esperamos que esta sea la primera de muchas con ustedes. Y bueno, pues apreciamos muchísimo el espacio y su tiempo. Perfecto, ahora tenemos mucho más claro el modelo de negocios de rentas tradicionales y de corto plazo en plataformas digitales. Agradecemos muchísimo el tiempo que Alex Díaz nos compartió y que estuvo aquí con nosotros para resolver nuestras dudas sobre este tema. Gracias, Alex, la información que nos compartiste en esta ocasión nos es de mucha utilidad.
Las preguntas de los inversionistas. Paola Guevara nos pregunta desde Facebook, ¿cuánto cobra Airbnb a los anfitriones? Hola Pao, gracias por vernos y escribirnos. Respecto a esto, la mayoría de los anfitriones paga una tarifa de servicio fija del 3% del subtotal de la reservación. El subtotal se calcula sumando el precio por noche y los suplementos que tú apliques, como la tarifa de limpieza, sin incluir las tarifas de Airbnb ni los impuestos. Alberto Medrano nos pregunta lo siguiente a través de Instagram. ¿Qué normativas tienes que cumplir para ser anfitrión en la plataforma? Alberto, bienvenido a Conexiones Profesionales. Mira, según el lugar donde vivas, puede haber requisitos nacionales, estatales, municipales e incluso específicos de cada inmueble. Por ejemplo, en algunas zonas deberás tener en cuenta lo siguiente. Reglas de urbanísticas que especifican cómo puedes utilizar tu espacio en determinadas zonas. Impuestos, como el impuesto sobre el alojamiento, el IVA y el impuesto sobre bienes y servicios que se aplican en los anfitriones. Leyes que podrían exigir a los anfitriones que obtengan una licencia o un permiso, que registren su alojamiento o contraten un seguro de responsabilidad civil. Para mayor información, visita el portal de la aplicación. Belén Unzueta nos escribió en LinkedIn y nos preguntó esto. ¿Airbnb me protege como anfitrión? Excelente pregunta, Belén. Y la respuesta es sí. Bienvenida, nos encanta que estés aquí. La plataforma cuenta con AirCover para anfitriones, incluye un seguro de responsabilidad civil para anfitriones de $1 millón y ofrece una protección contra daños para anfitriones por hasta $3 millones, con protecciones para obras de arte, objetos de valor, barcos y otros vehículos. Bien amigos, eso ha sido todo. Agradecemos a toda la comunidad del inversionista inmobiliario su atención y por supuesto su participación en los comentarios y preguntas. No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales.